vamos a ver primero cuestiones relacionadas al área digital, pero con una visión un poquito electrónica de la placa de desarrollo. Vamos a analizar algunos detalles del circuito esquemático. Vamos a ver cuestiones y particularidades de la fuente de alimentación, conectores de programación, oscilador del micro y todo lo necesario para que el micro funcione. Vamos a ver los periféricos externos que están conectados, o sea, módulos que están en la placa soldados y que están conectados y comunicados con el micro. Después les voy a presentar algunos detalles del ambiente de desarrollo. Ustedes todos ya lo deben conocer, a lo mejor algunos que haya trabajado en alguna materia anterior, en lugar de este ambiente, que haya trabajado con el otro, que era el Kinetis, muy parecido, pero bueno, les voy a comentar algunas cuestiones. Después vamos a hablar sobre las capas de software que vamos a utilizar, mejor dicho, el SDK. Y bueno, finalmente vamos a trabajar con un ejemplito muy sencillo, donde vamos a incorporar unos archivos para abstracción de manejo de puertos de entrada-salida. Y el último ejemplo va a ser un ejemplo práctico sobre un módulo que se llama BME. ¿Bien? Bueno, primero les voy a compartir la pantalla, el esquemático. Si algo no se entiende o no sé, no se escucha bien o lo que sea, me avisan y enseguida lo solucionamos, o cualquier cosa, duda que les surja, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que ahí ustedes deberían estar viendo el esquemático, ¿no? El esquemático de la placa. Este esquemático, bueno, lo pueden descargar de la página de NXP, o está también subido al campus, ¿bien? Bueno, ¿qué me interesa que analicemos de este esquemático? Bueno, en primer lugar, veamos la cuestión esta de, uno compra una placa de desarrollo, un kit de desarrollo, para salir a pista, digamos, rápidamente, y programar el micro, tomar la experiencia, hacer algunas pruebas, ¿para qué? Para después hacer un desarrollo concreto, ¿bien? Hay algunos casos muy particulares donde uno, a veces, si es un desarrollo de muy bajo volumen de unidades, no sé, 5 unidades, 10 unidades o lo que sea, a lo mejor por ahí directamente usa la placa de desarrollo y le conecta a la placa de desarrollo a otras cosas, ¿bien? Pero cuando se habla en escalas, digamos, levemente mayores, ya no tiene sentido usar la placa como parte de nuestro producto, sino que hay que montar el micro en una placa, conectarle todo lo necesario para que el micro funcione bien, lo podamos programar, que es lo más importante, y con todo eso con un costo bajo, digamos, de producción. ¿Bien? Bueno, para eso vamos a ver un poquito qué nos está dando el fabricante. Si hay algo que por ahí ustedes ya ha sido mencionado en otra materia y bueno, y quieren que vaya más rápido, me avisan y vamos avanzando más rápido, porque hay mucho material como para profundizar, ¿viste? Así que bueno, me avisan, no hay ningún problema. Primero que nada, tenemos el microcontrolador, que es, en nuestro caso, el micro target, el objetivo, digamos, de... Sí. Hola. Bueno, tenemos el micro objetivo, que es el que queremos programar, digamos, que vendría a ser el más grande, este que está acá, que es el que ustedes ya programaron en las dos materias anteriores. Ese micro es el micro justamente que tiene más patas, y es al que está conectada la gran mayoría de los periféricos y módulos de la placa. ¿Bien? En primer lugar, ¿qué tenemos que ver? Bueno, el micro en sí, cuando está funcionando, necesita, en el caso de que uno quiera una fuente de reloj precisa, necesita que se le coloque un cristal afuera. ¿Bien? También uno puede usar el oscilador interno RC que viene en el propio micro. Entonces se evita poner este cristal. Un dato, digamos, de color. A lo largo de los años, hasta ahora, cada vez más vienen micros con osciladores RC de calidad excelente, al punto en que prácticamente ya no hace falta poner osciladores afuera, ¿bien? ¿Por qué necesita uno una fuente de clock de baja deriva
y precisa, digamos. Porque hay ciertos periféricos donde el tiempo determina su correcto funcionamiento, básicamente, como por ejemplo el USB o por ejemplo el puerto serie asincrónico. Si uno tiene una unidad de tiempo que no es precisa y que tiene deriva en el tiempo, esos dispositivos van a funcionar mal. Bien, y hoy en día casi que cualquier micro vamos a conectarlo vía USB, ¿está? Bueno, me ha tocado ahora en unos desarrollos nuevos usar micros que ya tienen un oscilador RC adentro de la calidad suficiente como para que funcione perfectamente el USB, donde se precisa una frecuencia muy precisa. Pero bueno, también hay muchos micros, eso hay que decirlo, que no lo tienen y que requieren un oscilador externo. Bueno, en el caso tenemos un oscilador a cristal con 2 capacitores. Esta configuración, así como la ven, ustedes la van a ver en alguna de las materias de electrónica. Es una configuración que se llama Colpitts, donde hay 2 capacitores y una bobina. En realidad, el cristal, en su frecuencia a la cual está diseñado, se comporta como bobina, por lo tanto, esto es un oscilador, y el circuito interno del micro tiene lo necesario para que ese oscilador oscile y oscile a la frecuencia del cristal. ¿Bien? A partir de ahí entra al circuito de reloj del micro, que después se van a ver en otras unidades de esta materia. Eso es lo primero que uno tiene que ver a la hora de conectar el micro, el cristal. O sea, si vamos a un cristal externo o vamos a usar el oscilador interno RC. Luego, una cosita. Por ahí, si ustedes quieren hacerme una consulta, me avisan. Y también yo capaz que pido una interacción de ustedes, solo para por ahí romper el hielo, o sea que por ahí les puedo tener alguna preguntita, y que se anima, la puede responder. Yo siempre digo que lo bueno de este momento de por ahí responder y a lo mejor no equivocarse o pegarle bien, es el momento ahora, porque después en el examen ahí hay que responder bien. Y en el campo profesional, uno si se equivoca, en realidad lo que sale es que sale dinero, ¿no? Porque si se equivoca en la placa, tiene que tirarla y hacerla de vuelta. Entonces, cualquier pregunta que me quieran hacer ahora, me la hacen, y si yo por ahí les tiro una pregunta y ustedes la responden, y si por ahí se equivocan, la charlamos entre todos, ¿bien? Bueno, tenemos... Acá, obviamente, el objetivo es, como es una placa de desarrollo, tenemos conexión directa al puerto USB del propio micro, ¿bien? Obviamente que los componentes de USB son bastante sencillos, lo más relevante acá son 2 resistencias de 33 ohms, y después algunos circuitos de protección para evitar que entre algún pico de tensión y queme al micro, pero nada más, es muy sencillo, obviamente el conector USB. Y después... una cuestión importantísima es esta que está acá, que son todos estos capacitores que están en paralelo. Bueno, acá les tiro una pregunta, si alguno me la quiere responder, es ¿por qué hay tantos capacitores en paralelo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría poner tantos capacitores en paralelo? Les tiro esa pregunta, si por ahí alguno se anima a tirar la respuesta, la charlamos entre todos. Si no, después la charlamos al final. Después aparece otro micro, que es el micro que se encarga de lo que es la programación. O sea, ese micro vendría a ser, en el circuito, en el diagrama, vendría a ser este que está acá. No, perdón, este que está acá, me confundí. Este que está acá, que es el micro que se encarga de la programación, el K20 de X128. ¿Bien? El que internamente corre la aplicación OpenSDA. ¿Bien? Y se comunica con nuestro micro target a través de, lo más importante sería el SWD, ¿bien? Que es el puerto de programación de nuestro micro. Obviamente también le aplica el reset cuando necesite aplicarlo. Y además, como extra, nos provee una comunicación vía WARP. ¿Por qué? Porque este micro, cuando uno lo conecta a la compu, ustedes ya se habrán dado cuenta que la computadora en realidad lo ve como 2 dispositivos. Bien, uno es el SDA, el OpenSDA, que es el dispositivo que hace de programador, y el otro es un puerto serie que se emula por USB. Bien, ese puerto serie se conecta a este micro. Ustedes van a trabajar con el puerto serie S, porque es justamente muy fácil de manejar, y está conectado a uno de los puertos serie de este micro. ¿Bien? Eso en cuanto a este micro, que sería el micro de programación.
Después tenemos acá, la fuente de alimentación. Hoy en día los micros estos, la gran mayoría, por no decir todo, o sea, algunos por ahí pueden ser que se alimenten en 5 voltios, pero creo que son los menos. Se alimentan en 3,3 voltios, ¿bien? Y algunos también se alimentan en 3,3 voltios y también en 1,8 voltios. Bien, si por ahí tienen alguna memoria grande adentro o alguna cuestión particular, necesitan también una tensión de 1,8. Pero bueno, en el caso de este tenemos un micro que se alimenta en 3,3 voltios, por lo tanto, ¿qué se hace? Se pone un regulador lineal. Bien, en general, como criterio siempre se toma con estos micros que no consumen casi nada de corriente, digamos, la corriente que circula es muy baja, se usa un regulador lineal, ¿bien? Sobre todo porque se baja desde 5 voltios a 3,3 voltios, el escalón de tensión es muy chiquito, entonces va perfectamente un regulador lineal. Puede aparecer un caso particular donde, por ejemplo, el micro sea un micro de muy alta frecuencia de trabajo, digamos, tenga una disipación de potencia considerable y su corriente sea alta, entonces ahí a lo mejor ya haga falta poner un regulador switching, ¿bien? Pero bueno, en general siempre se usa un lineal, de hecho este es un regulador muy popular que se usa mucho, y se toma de los 5 voltios. Esta placa, como prevé que se tome cualquiera de los dos USB, puede tomar alimentación, obviamente uno de los dos es el conector de programación, el otro está conectado al micro, para evitar que se produzca un corto entre fuentes, o sea que se cortocircuiten los dos positivos de la fuente. Si son las dos fuentes iguales no pasa nada, pero bueno, nunca son iguales. Se ponen diodos. Estos diodos tienen la particularidad que son diodos, después les paso el datasheet, son diodos de muy, muy baja tensión directa, ¿bien? Rondan los 0,1, 0,2 voltios. Por lo tanto, podemos decir que acá prácticamente hay 5 voltios. Está 4,8, 4,9. Y lo mismo a la salida, fíjense que se pone un diodo, ¿por qué? Porque la placa puede ser alimentada con una batería de 3 voltios, o sea, si uno suelda acá atrás el zócalo de batería, el micro queda energizado todo el tiempo con esa batería de 3 voltios, y obviamente, o pila, ¿no es cierto? No podemos estar recargándola, por eso se ponen estos diodos acá, ¿por qué? Porque no le puede ingresar al regulador tensión por la salida, porque lo podemos quemar, y tampoco le podemos mandar tensión a la batería, porque probablemente no sea una batería recargable. Eso en cuanto a la fuente, ¿bien? Si en sus diseños ustedes necesitaran también tomar, digamos, proveer una tensión de alimentación de 5 voltios, acá no hay problema porque están conectados a USB, pero no siempre van a estar conectados a USB. Ahí sí lo que se hace sí es poner una fuente switching que baje de X tensión a 5 voltios, y a veces por ahí se puede considerar también una fuente lineal, ¿bien? Si el escalón de tensión no es muy grande. Después aparecen dos, digamos, actores importantes, de los cuales vamos a centrarnos en este, porque es el que van a usar, son similares en sí, en lo electrónico. Este que está acá es un acelerómetro, ¿bien? Y este es un magnetómetro. El magnetómetro no lo usamos, pero vamos a mirar el acelerómetro. El acelerómetro básicamente es un chip que está soldado en la placa. Creo que era este de acá. Bien, después miramos bien. Ese chip que está soldado en la placa es un chip que está, hago hincapié en esto, está fuera del micro. O sea, no es parte del micro. Bien, o sea, está afuera del micro. Está en la placa, eso sí, pero está fuera del micro. Por lo tanto, necesita poder comunicarse de alguna manera con el micro. Para eso está acá estas dos líneas, SCL y SDA, que las van a ver más adelante en esta materia, que son dos líneas de comunicación de un protocolo que se llama I2C, este que está acá, I2C. ¿Bien? El chip este tiene sus componentes asociados a polarización de alguna patita, filtros de alimentación, lo que sea, y nada más, muy poquito lleva, ¿bien? Pero bueno, son dispositivos que uno generalmente se va a encontrar en un desarrollo, o sea, muy difícil que solamente su placa tenga el micro, ¿bien? Va a tener el micro, a lo mejor va a manejar entradas, salidas, pero a lo mejor tengan que tener algún otro chip que resuelva algo particular que el micro por sí solo no resuelve, y hay que ver de qué manera se comunica ese chip que ustedes pusieron con el micro en cuestión. ¿Bien?
Otra cosa que quiero mencionar importante es esta. Fíjense, la programación del micro. ¿Cómo es que funciona esto que está acá? ¿Cómo es que funciona este SWD para que este micro, que es el programador, pueda programar a este micro? Bueno, acá tenemos un conector que es el J11, ¿bien? Que ustedes si lo buscan lo van a encontrar. Es el conector de programación donde uno, digamos, con ese conector está tocando digamos, los pines de programación de nuestro micro target. ¿Bien? Por defecto, eso ya viene internamente unido. O sea, ¿qué quiere decir unido? Que este micro, que es el chiquitito, que es el programador, ya está, digamos, eléctricamente conectado con las líneas necesarias para poder programar al micro grande. ¿Cuáles son esas líneas necesarias? Son muy poquitas. Fíjense, tenemos la línea de datos, SWD, SWD DIO, ¿bien? Dato de entradas y dato de salida, SW Clock, que es la fuente de clock para esa comunicación en particular, y el reset, ¿bien? O sea, el microprogramador dice él cuándo resetear al microprogramado, y además le provee la señal de clock para la programación y la señal de datos. Obviamente la señal de datos es bidireccional, o sea, el programador le va a enviar información al microprogramado y en ocasiones va a pedirle información. ¿Bien? Todo eso se resuelve básicamente a través de estas tres líneas. Las que más actividad tienen son estas dos, obviamente. El reset se produce solamente en el momento inicial de programación. Pero hay una cuestión importante. Fíjense, acá hay un conector que se llama J18. Ustedes si miran la placa lo van a encontrar en la parte de atrás y van a encontrar una pista que lo une. ¿Bien? Si uno corta esa pista, desvincula la fuente de clock de programación de la llegada de esa fuente de clock al micro que es el micro que quiero programar. ¿Bien? Por lo tanto, dejo de poder programar a este micro. ¿Para qué me puede interesar eso? Bueno, justamente, cuando yo corto acá, en estos pines, yo, acá, ¿no? Tengo disponible las líneas para ir y conectarlos a mi placa, a la placa que ustedes hagan en un futuro, ¿bien? Ya sea en el proyecto, en un trabajo o lo que sea, y programen a su micro. O sea que ustedes pueden usar esta placa como una placa de programación, ¿bien? Para el mismo micro u otro micro, ¿está? Siempre y cuando sea compatible con el entorno de desarrollo o una cuestión. Pero en general van a encontrar una familia de micros muy grande que ustedes van a poder programar con esta placa. ¿Hasta ahora se entiende todo? ¿Alguna duda? ¿A alguien se le ocurrió cuál sería la respuesta de por qué tengo estos capacitores así en paralelo? ¿Puede ser para conseguir la capacitancia que necesitas? Bueno, te digo una respuesta a esa pregunta, una respuesta de hecho práctica. Si yo tuviera que conseguir una capacidad, suponete que sería 1, 2, 3, 3,5 microfaradios, rendimos a 4 o a 5 microfaradios, me hubiera sido mucho más práctico poner un solo capacitor. ¿Bien? De hecho, tiene un sentido práctico real, que es, hay que montar la placa y es más económico montar un capacitor que montar 6 capacitores. ¿Bien? Y más si son de distintos valores. Así que en realidad no sería ese el motivo. ¿Bien? Podría ser, tu motivo podría ser cuando tengo que lograr capacidades muy grandes. ¿Bien? Pero esto que es muy chiquitito, no. ¿Se te ocurre otra cosa? ¿A alguien se le ocurre otra opción? ¿No? Bueno, básicamente... Puede ser para que se carguen los capacitores por si se corta la alimentación o algo de eso. O sea, los capacitores se cargarían teniendo alimentación, ¿bien? Claro. Si es para sostener la alimentación cuando se desconecta, seguimos en la misma, porque en definitiva, si yo quería tener más energía almacenada, ¿no? Hubiera puesto un capacitor solo más grande, ¿no? No hubiera puesto tanto, porque están en paralelo, ¿no? O sea, realmente, están en paralelo. ¿Alguna otra opción que se les ocurra? Bueno,
vamos a lo práctico. El capacitor en realidad, como todos los circuitos y todos los símbolos que ustedes ven acá y van a ver y vieron en la carrera, nada es ideal. ¿Bien? Hay que ir a las cuestiones reales del componente. Hay veces que los efectos reales del componente son totalmente irrelevantes. Yo puedo pensar que una resistencia es real, digamos, no tiene una inductancia asociada en el caso de que esté en muy alta frecuencia, no tiene el efecto de ruido en el caso de que tenga muy bajas tensiones que tenga que medir. Entonces, muchas veces mi componente es el ideal, ¿bien? Pero cuando tengo que ver cuestiones de alimentación, y sobre todo en un dispositivo delicado que es el microcontrolador falla y falla todo, ¿no? O sea, no puede fallar. Yo le tengo que proveer al micro una calidad de fuente de alimentación de la mejor, digamos. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense primero una cuestión. Miren esto. El micro tiene 3 patitas por las cuales se va a alimentar. ¿Bien? Podría haber tenido una. No es que tenga 3 porque tenga un consumo de corriente muy alto y la patita no lo soporte en absoluto. El consumo de corriente es bajísimo. Ahora tiene 3. De hecho, si ustedes se compran el micro solo y le miden continuidad, van a ver que tienen continuidad entre las 3 patitas de esa alimentación. No es que son 3 alimentaciones independientes. Internamente van conectadas a la alimentación. Pero ¿y por qué el fabricante puso 3? ¿Por qué? Porque el ruteo de las pistas hasta llegar a la alimentación y después hasta que llega al chip, a la cápsula, esto tiene un tamaño físico, ¿bien? Unos cuantos milímetros, tiene un efecto inductivo para las frecuencias a las que estamos manejando, sobre todo este micro, que es un micro que llega hasta 48 MHz, donde ese efecto inductivo sobre las líneas de alimentación puede ser contraproducente. ¿Bien? Y todo circuito digital, cuando conmuta, ustedes vieron que se producen picos de consumos de corriente. ¿Bien? Por lo tanto, hay que suministrar energía para esos picos de consumo de corriente. Son picos de consumo de, no sé, nanoamper, no sé si pico, pero nanoamper, ¿bien? Pero si yo tengo todo eso en una línea que tiene un efecto inductivo considerable, voy a tener un ripple en la alimentación. Si tengo un ripple, todo el circuito puede funcionar mal, ¿bien? Por lo tanto, ¿qué prevé el fabricante? 3 alimentaciones, a veces son muchas más, para que eso esté repartido y después se contrarreste, ¿no? Y además, ustedes tienen que ponerle capacitores muy, muy cerca en esas patitas de alimentación para eliminar todos los efectos inductivos que se producen. Fíjense, yo tengo el regulador acá, regulador de voltaje, ese que está ahí, de 3 patas de un lado y una sola de otro, y después voy a tener que mandar la alimentación con pistas hacia distintas patas del micro. Bueno, esas pistas tienen un efecto inductivo, resistivo también, que cuando yo pongo un capacitor cerquita, digamos, estabilizo la tensión. ¿Y por qué se ponen? Fíjense, esto parecería un capricho. Un capacitor de 1 micro y un capacitor de 0.1 micro. ¿Bien? Se los voy a resumir muy rápidamente. El capacitor de 1 micro tiene una buena respuesta en las bajas frecuencias, pero en las altas frecuencias, por una cuestión constructiva, tiene una inductancia en serie alta. ¿Bien? Por lo tanto, para altas frecuencias, el de 1 micro no me va a estar filtrando muy bien. Y el de 0.1 micro sí. El de 0.1 micro me va a estar filtrando las altas frecuencias, pero obviamente, como es un capacitor más chiquitito, de 0.1 micro no me está filtrando las bajas frecuencias. Por eso se ponen en paralelo. ¿Bien? Ese es el motivo por el cual se hace esto. ¿Está? Ténganlo presente porque esto es vital para que cualquier diseño que ustedes hagan funcione bien. ¿Está? Bueno, con esto... Claro, serían condensadores de desacoplo. Claro, exacto. De hecho, dice por ahí desacoupling. Decoupling, acá está. Así que estaba ahí la respuesta, digamos, ¿no? O sea, pero a veces uno lo ve y pasa por alto, o pasa desapercibido, y a la hora de hacer el diseño, si se te escapa esto, puede ser que, no sé, tengas algún ruido eléctrico o lo que sea, perturbe la alimentación del micro y tu micro se resetee, y vos no sabés por qué pasó, digamos, ¿bien? Bueno, Y ya una vimos lo que era... pregunta, Sí, pones 2 capacitores para cada patita, digamos, por eso hay 6. claro. A veces se ponen más,
A veces puedes poner menos y jugar un poquito con que no va a pasar nada. Depende todo constructivamente cómo quede el layout de la placa. ¿Bien? Bueno, ya vimos lo que es la fuente de alimentación, el puerto de programación, los periféricos externos, que serían, como les comentaba, en este caso el acelerómetro. Este otro dispositivo, que es el magnetómetro, también se comunica por este protocolo que les estoy diciendo que se llama I2C. ¿Bien? Se identifican a través de un número de identificación, que sería este, pero eso después lo van a ver cuando vean I2C. No me olvido nada de esto. Bueno, quedaría pasar a lo que es la parte de ahora, o sea, con esto cerramos la parte más electrónica de esta clase, ¿está? Así que bueno, si no tiene ninguna duda, creo que yo no me estoy olvidando nada. Miro por las dudas. Bueno, el display en realidad es un display de cristal líquido que ustedes ya no creo que no lo usaron, pero bueno, está simbolizado así, pero en realidad son los 8 dígitos, perdón, los 4 dígitos, y estas son las líneas de manejo de ese display. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Para manejar el display hay una librería ya hecha? Sí, hay una biblioteca porque es bastante compleja el manejo de este display. Este display tiene ventajas y desventajas a la hora de usarlo en una producción de algún producto, lo que sea. La ventaja es que es extremadamente económico. Es muy barato esto, ¿bien? Uno lo consigue y realmente salen moneditas. El problema es que uno tiene que hacer más trabajo en la parte del software, ¿bien? Y tiene que conseguir un micro que tenga un periférico, o sea, mejor dicho, la capacidad de manejar esas líneas, ese multiplexado, de manera compatible con el display de ustedes, o lo puedan configurar para que funcione correctamente con el display de ustedes, ¿bien? Hay otros displays, que no tengo ninguno acá, que son parecidos, uno los ve, son casi iguales, o más grandes, y que adentro vienen y tienen una plaqueta atrás. Eso ya viene con el controlador de display. Y el manejo de esos displays es mucho, pero mucho más sencillo. Bien, prácticamente uno le dice, quiero mostrar la letra A en tal posición y sale la letra A y ya está. Es muy sencillo. Pero es más caro. Y ocupa más espacio también. Si tengo un problema de espacio, debe tener un inconveniente. Bueno, Gustavo, con esto... Antes de seguir, se va a cortar. No sé si cortamos. Sí, hagamos un... ¿Qué quedan? Segundos, no sé. ¿Dónde dice cuándo? Listo. Hagamos un corte de 5 minutos, o sea,